Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso y os invito a pasar por mi web ildefonsosegura.com para ver muchos más de mis trabajos. Hoy vamos a ver con Photoshop un efecto particular, este que veis en la pantalla. Yo le llamo efecto bosquejo hilado. Podéis aplicarlo sobre una imagen, podéis aplicarlo sobre un logotipo, podéis aplicarlo sobre un texto. Yo os traigo ciertos ejemplos para que veáis un poquito la potencialidad y cómo queda este efecto. Podéis, ya os digo, hacerlo tanto en la imagen como en el texto. Aquí, por ejemplo, veis Hulk. La verdad es que, como veis, los resultados son impresionantes. Además, en pocos minutos yo te voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a centrarnos en nuestra imagen de Batman. Comenzamos. Antes de empezar el tutorial quiero hacer una mención especial y transmitirle un mensaje de gratitud a Official Creo. Es un canal en YouTube que tiene tutoriales fantásticos y es en el que me he inspirado para hacer este efecto bosquejo hilado. Aquí tiene un tutorial que vi y me enamoró. Me puse en contacto con los creadores de este canal y me autorizaron para hacer el video tutorial y por eso estoy bastante agradecido. Pero además he podido chequear el resto de trabajos, como por ejemplo en Behance de este Official Creo, de este canal, y es alucinante. Os invito a que paséis por el canal, os suscribáis y dejéis vuestros comentarios. Gracias, creadores de Creo, por esta oportunidad que me habéis ofrecido para mostrar el trabajo en mi canal. Voy a ir a archivo y voy a abrir un documento nuevo que va a ser con unas dimensiones cuadradas, no sé, por ejemplo de 1500 por 1500 con el fondo blanco. ¿Ok? Voy a utilizar este canvas para hacer un pincel. Voy a añadir una capa transparente desde los iconos de aquí abajo y voy a seleccionar la herramienta pincel. Voy ahora aquí a este cuadrito para seleccionar un paquete de pinceles que trae Photoshop. Le doy aquí a la ruedecita y se llaman pinceles gruesos. Aquí está. Le voy a dar OK y vamos a utilizar este segundo, con lo cual el resto no me sirve. Alt presionado, clic en los que quiero hacer desaparecer y automáticamente desaparecen. Dejo aislado este. El valor del pincel lo voy a dejar en 18 píxeles. Ahí. Me voy a asegurar que el color frontal es negro, dándole a la tecla D. Y ahora voy a pintar de forma aleatoria rayas en nuestro canvas, en definitiva en la capa transparente. Por ejemplo, una raya, dos rayas, ya os digo, de forma aleatoria, un poco creando irregularidad en el trazo para crear nuestro bosquejo hilado. Esto va a ser un pincel que utilizaremos para pintar nuestro Batman. Una vez lo tengamos, me voy a edición y voy a fijar el valor del pincel. Le voy a llamar, por ejemplo, 1. Una vez dado a OK, veréis que el pincel que tenía antes se ha transformado justamente en el pincel que he definido. Borro la capa transparente, añado una nueva y vemos cómo pinta nuestro pincel. Como veis, nuestro pincel pinta de una forma demasiado regular. Voy a borrar la capa, voy a añadir una nueva y me voy a ventana a visualizar la paleta de pinceles, porque voy a cambiarle los atributos. Con F5 también aparecería. Me voy a ir aquí a forma de la punta del pincel y voy a variar el espaciado en torno al 30 y algo por ciento, poquito. Me voy a la dinámica de forma y la variación del tamaño lo dejo en torno a 80-85%. El diámetro interior en torno, no sé, a 15, entre 15 y 20. La variación del ángulo igual también, de entre 80-85%. Variación de la redondez en torno a 15, 12, 13 por ahí. Ahora, como veis, nuestro pintado ya es mucho más irregular. Incluso todavía podemos cambiar ciertos atributos, como por ejemplo el espaciado. Voy a pronunciarlo un poquito más, voy a hacerlo más espaciado y ya lo tengo. Ahora la clave estaría en salvar estos atributos para poder obtener el pincel ya definido. Este es el iconito donde salvaréis el valor del pincel. Es igual que el 1, pero voy a copiar el tamaño que tengo definido ahora y los atributos y le llamo al pincel A. Ahora ya tengo dos pinceles, el A y el 1. El 1 no lo necesitamos, con lo cual lo que voy a hacer es eliminarlo. Fijaros que el 1 pintaba así, de esa forma tan regular. El A es una copia variada del 1 que ya pinta conforme al bosquejo de hilos que buscaba. Con lo cual, Alt presionado en este que no me sobra, clic y lo elimino. Pues ahora tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho para crear este pincel, dos veces más, con lo cual tendremos 3 pinceles de bosquejo hilado para nuestro tutorial. Aquí tenemos el A, el B y el C. Vamos a ver cómo pinta. El A ya lo habíamos creado y lo habéis visto, pero tomándome mi tiempo he creado el B, que pinta de una forma diferente. Básicamente los atributos son los mismos, pero lo que es el diseño del pincel es distinto. He utilizado la misma técnica, he cogido el canvas blanco, he pintado de negro unos rayajos y he salvado el pincel y luego le he cambiado los atributos. He salvado el nuevo pincel y ya está.
Vamos a empezar con archivo colocar nuestro amigo Batman. Lo tenemos aquí preparado y lo posicionamos en nuestro canvas con las mismas dimensiones, 1500 por 1500. Ahí está. Hago clic derecho en la capa y voy a rasterizar esta capa. Deja de ser objeto inteligente. También la capa de fondo, lo que hacemos es quitarle el candadito con doble clic. Añado una capa transparente debajo de Batman, me sitúo en la capa de Batman para bajarle la opacidad, porque quiero hacer algo en la capa subyacente, pero Batman me tiene que dejar ver. Ahí está bajada la opacidad, me sitúo en la capa subyacente, que es la que está debajo, cojo el primer pincel, el pincel A que he creado, color frontal negro, redimensiono más o menos en esta proporción, veis la proporción de lo que es la imagen de Batman con el pincel, más o menos así. Vamos pintando dentro y no os preocupéis si los hilachos salen un poco del perfil de Batman. Eso es también parte del efecto. Pero pintamos más o menos por dentro, aunque se salga del perfil no pasa nada. Básicamente nos acercamos, aquí hacemos el pincel un poquito más pequeño, ahí, vamos pintando, por aquí, esta parte es un poco más complicada, pero ya lo tenemos. Ahora iríamos al pincel y cogeríamos el pincel 2, que es el pincel B, perdona. Ahí, pintamos de nuevo y vamos pintando como si estuviéramos dibujando de forma, pues, como un bosquejo hilado a Batman. Ahí está. Estamos ocultando a Batman, pero bueno, luego veréis que haremos un truco para que se visualice. Más o menos así. Y finalmente con el pincel número 3, que es el pincel C, con los atributos cambiados, ahí, pintáis mucho más, como veis, por la zona interior, aquí en la cara, los dos ojos de Batman, ahí, y lo que sería el pecho y el estómago, o el brazo incluso. Por lo que son los cuernos de Batman no hemos pintado mucho, pero por esta zona sí que queremos bastante definición. Ya lo tenemos pintado. Para buscar más detalle lo que hacemos es nos situamos en la capa de Batman, botón derecho y crear máscara de recorte. Aumentamos la opacidad de la capa de Batman al 100% y como veis ya tenemos parte del efecto creado. Nos situamos en la capa subyacente y con el pincel, el C por ejemplo, vamos pintando más en aquellas zonas que queremos que se visualicen mucho más, como por ejemplo aquí. En el brazo quizá no tanto, pero sí que aquí en lo que es el pecho y el brazo, esta parte de aquí, queremos. Podemos hacerlo con el último pincel o con cualquiera de los 3 pinceles que hemos creado. Mantengo presionado control y hago clic en la capa de Batman para seleccionar su contorno. Me sitúo en la capa de Batman, desde aquí abajo añado una capa transparente, clic derecho en esa capa, crear máscara de recorte. Me voy a ir a selección, invierto la selección, selecciono el bote de pintura, color frontal blanco, hago X para cambiar el color de fondo por el frontal, clic en el fondo y ahora selección, deseleccionar. Me sitúo en la capa de Batman, ahí, control J para duplicarla, botón derecho, clic, crear máscara de recorte y la posiciono arriba del todo. Me voy a seleccionar la herramienta dedo que tengo aquí, clic derecho para que veáis estas 3 herramientas, selecciono la de dedo y pongo una intensidad en el dedo del 65% en el modo oscurecer. Y lo que voy haciendo en esta última capa es clic y arrastro hacia la izquierda, hacia afuera, para controlar dónde van a estar los hilos del bosquejo que he hecho anteriormente. Ahí. Voy acercándome y voy pintando o arrastrando. Esto es como en términos, en la realidad lo que es imaginaros que cogéis un dedo, presionáis en un papel y arrastráis un poquito. En función de la intensidad con la que arrastréis, pues conseguiréis un resultado de emborronamiento u otro. Ahora con esta técnica lo que hacemos es controlar, ya lo he dicho antes, los hilajos, los hilos que salen fuera del perfil de lo que es nuestra figura de Batman para crear nuestro efecto. Ya os digo que esto pues podéis hacerlo con un poquito más de cuidado en casa con tiempo, pero yo estoy empleando el tiempo que tengo que emplear en el tutorial. Aún así creo que el resultado está quedando bastante bien, no sé qué os parece, pero bueno, poquito a poquito vais haciendo esto, haciendo grande, más pequeño el dedo, incluso cambiando la intensidad del 65 al 40 o incluso más intensidad. Quito el ojito de la capa blanca que estaba utilizando como fondo. Me voy aquí abajo y añado una capa transparente que se pone arriba del todo. Me voy a imagen, aplicar imagen, con lo cual todo lo que se veía ahora está en una capa. El modo de fusión lo voy a poner en modo multiplicar y puedo jugar con la opacidad. En mi caso le voy a dejar un 55 o 50%. Ahí estaría. Pongo el ojito a la capa de fondo y tendría ese resultado. A continuación lo que voy a hacer es desde aquí abajo añadir una capa de ajuste de tono y saturación. Le voy a dar aquí a la casilla de colorear, ahí,
y voy a cambiar los valores del tono. Por ejemplo, voy a buscar un tono azulado, 220 o 219. En saturación voy a dejar un valor de en torno a 25-26. De nuevo, desde aquí abajo, capa de ajuste, en esta ocasión de curvas, y voy a bajar un pelín las sombras y las luces las subo un pelín para crear un pequeño contraste que va a dar un resultado bastante atractivo. Ahí está. Este es el antes y el después. Pues ahora vamos a organizar nuestras capas. Tengo aquí la capa de Batman, control J, la paso abajo del todo y con el resto de capas que he creado hago un grupo. Selecciono la primera, mayúscula presionado selecciono la última, control G y hago un grupo. ¿Para qué? Para ver el antes y el después. Ese sería el resultado del efecto de bosquejo hilado. Voy a sustituir ese fondo blanco por uno más interesante. Me voy a archivo, voy a colocar y coloco una textura que ya he trabajado yo previamente en Photoshop. Ahí la coloco. Clic encima de Batman, pero cojo la capa blanca, la saco del grupo que hemos trabajado y cojo la textura y la meto dentro del grupo. Selecciono Batman y capa blanca, control G y creo un grupo. Cierro el grupo de lo trabajado y ya tengo el antes y el después. Ahí se puede ver perfectamente. Pues poco más por mi parte para decir en el tutorial. Os invito a que vosotros seáis mucho más creativos e incorporéis efectos más interesantes, cambios de color o trabajar formas, logotipos, etc. Podéis crear pinceles un poquito más raros que los que yo he creado y estoy seguro que lo haréis mucho mejor que yo. Como os decía al principio del tutorial, podéis utilizar esta técnica también para trabajar logotipos y textos. Por ejemplo, aquí os enseño el de Hulk que yo trabajé. Espero que os haya gustado tanto el tutorial como a mí hacerlo. Me gustaría ver vuestros trabajos en mis redes sociales y, entre tanto, también visitad mi página web ildefonsosegura.com. Adiós.